Un sabor a cerveza agria y cobre crudo le cubría la garganta a Cora. Tragó la bilis que le subía mientras Garrick paseaba a su nueva pareja por el gran salón. Livia apestaba a jazmín, machacado y caro. Cora olía a lana húmeda, a humo de leña y a puro agotamiento. No solo había roto su vínculo de pareja, había arrastrado su cadáver destrozado a la corte real para que todos lo miraran. Ella rezaba por disolverse entre las heladas losas del suelo. Pero en su lugar, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, y el rey Alfa caminó directamente hacia ella. Las antorchas chisporroteaban en los candelabros de hierro, escupían brea caliente sobre las húmedas losas de abajo. El gran salón de Highridge era una sala cavernosa y llena de corrientes de aire. Estaba abarrotada, hombro con hombro, de señores sin lavar y damas muy perfumadas. Y por todas partes se sentía el abrumador hedor de la grasa asada. Cora estaba de pie, metida en el rincón más oscuro que pudo encontrar. Su espalda estaba presionada contra un pilar que goteaba condensación fría. La piedra la enfriaba a través de la tela delgada y anticuada de su vestido gris pizarra. Era un vestido viejo. Olía ligeramente al camfor y al baúl de cedro en el que había estado guardado durante 3 años. No había querido venir esta noche. Le había rogado al anciano de su manada que la dejara quedarse. Quería cuidar de los cachorros o fregar las calderas, cualquier cosa menos esto. Pero un vínculo roto era un asunto político, y su manada necesitaba dar la cara. Necesitaban demostrar que no estaban lisiados por el insulto. Así que allí estaba ella, sudando, helándose y con náuseas, todo al mismo tiempo. El dolor fantasma en su pecho volvió a estallar. No era un dolor poético y romántico. Se sentía como si alguien hubiera tomado una cuchara oxidada y vaciado el espacio entre sus costillas. Cada vez que respiraba, la cavidad vacía rozaba sus pulmones. Cuando se rompía el vínculo de pareja de un lobo, el cuerpo lo trataba como una amputación. Picaba, ardía y palpitaba con pulsos fantasma. Un cambio repentino en el caótico ruido de la sala la hizo levantar la vista. Los violinistas que tocaban en la galería fallaron por medio segundo. Luego retomaron un ritmo más frenético y animado. Garrick había llegado. Entró por el arco, con el pecho hinchado bajo una túnica de terciopelo color ciruela. Se veía ridículo. Cora lo miró, sintiendo una repentina y violenta torsión en el estómago. Durante 5 años, ella había lavado sus túnicas, fregado sus botas y remendado sus cueros de caza. Conocía la forma exacta en que su hombro izquierdo se encorvaba cuando estaba cansado, y la forma en que rechinaba los dientes al dormir. Ahora, parecía un extraño disfrazado con la ropa de un hombre muerto. Aferrada a su brazo estaba Livia. Livia era todo lo que Cora no era. Era pequeña, de rasgos suaves, con el pelo del color del trigo hilado. Y su piel no había visto un solo día de trabajo duro bajo el sol. Pertenecía a una rica manada de las tierras bajas. Una manada que comerciaba con plata y sedas, en lugar de madera y sangre. Livia llevaba un vestido de seda azul pálido que susurraba contra los juncos sucios del suelo. Lo peor no era que Livia fuera hermosa. Lo peor era que olía a aceite de jazmín. Jazmín caro, empalagoso y pesado. Cortaba el olor a sudor y jabalí asado como un cuchillo. Golpeaba la sensible nariz de Cora desde 50 pasos de distancia. Cora agarró su copa de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dentro de la copa había una cerveza agria y aguada que llevaba 1 hora bebiendo. Tomó un sorbo, haciendo una mueca cuando el líquido ácido golpeó su estómago vacío. No había comido en 2 días. La idea de tragar carne le daba arcadas. Garrick se detuvo en el centro de la sala. Se giró para susurrarle algo al oído a Livia. Livia echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue un sonido brillante y tintineante que hizo que las muelas de Cora rechinaran. Garrick sonrió, una curva engreída y satisfecha en sus labios. Puso una mano en la parte baja de la espalda de Livia, exactamente donde solía poner su mano sobre la de Cora. Cora cerró los ojos. «No vomites», se dijo a sí misma. «No vomites sobre tus únicos zapatos decentes». Podía sentir los ojos de los miembros menores de la manada sobre ella. Observaban desde los bordes de la sala, susurrando detrás de manos callosas. La compadecían. La pareja descartada. La hembra que no era lo suficientemente fuerte, ni bonita, ni políticamente ventajosa para retener a un teniente en ascenso. Podía oler su lástima. Olía a leche agria. Abrió los ojos y miró fijamente la grasa que se cuajaba en una fuente cercana de carne abandonada. Si se quedaba perfectamente quieta, perfectamente callada, quizás la noche se la tragaría por completo. Pero Garrick, al parecer, no se contentaba con una simple aparición pública. Quería un espectáculo. Y estaba dirigiendo a su nueva y perfecta pareja directamente hacia su rincón. La música creció. Un graznido estridente y caótico de laúdes y violines que vibraba desagradablemente en el cráneo de Cora. Garrick se abrió paso entre la multitud con facilidad. Asentía a los señores y estrechaba los antebrazos de otros guerreros. Estaba dejando claro que quería ser visto. Era un hombre que había mejorado su posición. Y quería que todo el territorio del norte reconociera su nuevo estatus. Livia lo seguía,
con una delicada mano apoyada ligeramente en su antebrazo. Cora se apretó más contra el pilar húmedo, deseando que la piedra se abriera y la aceptara. Consideró huir a las cocinas, pero el camino estaba bloqueado por un grupo de ancianos borrachos. Discutían por un barril de vino derramado. Estaba atrapada. ¿Cora?, dijo Garrick. Su voz era exactamente la misma, el barítono grave que solía retumbar contra su oído en la oscuridad. Oírla ahora, dirigida a ella con la distancia cortés y casual que se usaría con un mozo de establo, le puso la piel de gallina. No levantó la vista de inmediato. Se tomó su tiempo para tragar el sorbo de cerveza agria. Dejó que el silencio se alargara lo suficiente como para hacer una falta de respeto. Finalmente, le dirigió la mirada. «Garrick», dijo. Su voz era plana, muerta. Se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca como para que el hedor del aceite de jazmín de Livia le hiciera llorar los ojos. Garrick la miró de arriba abajo. Observó su vestido viejo, su pelo despeinado, las ojeras que amorataban la piel bajo sus ojos. Por una fracción de segundo, un destello de algo. ¿Culpa? ¿Asco? Cruzó su rostro. Luego, la máscara de suficiencia volvió a su sitio. «No esperaba verte aquí», dijo. Era mentira. Sabía que el anciano de su manada la obligaría a asistir. «Vivo para superar tus expectativas», respondió Cora. Su tono goteaba un veneno silencioso. Livia se asomó por detrás del ancho hombro de Garrick. Sus ojos eran grandes, como los de una cierva, y completamente vacíos de malicia. Eso era lo exasperante. Livia no era una mujer cruel. Era solo un peón que casualmente estaba en la casilla de Cora. «¿Es ella?», susurró Livia en voz alta. Garrick hinchó el pecho un poco más. «Sí, Cora, esta es Livia, mi pareja». Forzó la palabra deliberadamente, golpeándola como un martillo contra un yunque. La herida fantasma en el pecho de Cora se abrió un poco más. La sangre rugía en sus oídos, un sonido impetuoso como un río crecido. No lloró, no gritó. Solo sintió un agotamiento abrumador y aplastante. «Felicidades», dijo Cora, con la voz ronca. «Ambos se ven muy brillantes». Livia ofreció una sonrisa vacilante y compasiva. «Fue lo peor que pudo haber hecho. Garrick me ha hablado mucho de ti. Dijo que eras muy capaz con los sabuesos y esas cosas». Cora miró a la chica. ¿Capaz? Había luchado espalda con Garrick contra renegados. Le había cocido la carne cuando un oso salvaje casi le arranca la pierna. Había pasado hambre durante la hambruna de invierno para que él pudiera mantener sus fuerzas para las patrullas fronterizas. ¿Capaz? «Tengo mis momentos», murmuró Cora, mirando su copa. Garrick cambió de peso. El intercambio no le estaba dando la emoción triunfante que había anticipado. Cora no sollozaba ni suplicaba. Simplemente parecía aburrida y ligeramente enferma. Necesitaba una reacción. Necesitaba demostrarse a sí mismo que dejarla la había destruido. Porque si no era así, ¿en qué lo convertía eso a él? «Se espera que el rey Alfa llegue pronto», dijo Garrick, hinchando el pecho de nuevo. «Me han dicho que tiene la intención de bendecir personalmente las nuevas alianzas formadas esta temporada. El padre de Livia arregló que nos presentaran primero». «Fascinante», dijo Cora. Cambió el agarre de la copa de cuerno. Estaba resbaladiza por la condensación. «Solo lo menciono», continuó Garrick, bajando la voz a un murmullo condescendiente, «porque sé lo emocional que puedes ponerte. Cuando el rey bendiga el vínculo, el olor de la magia de la manada será fuerte. Si necesitas irte antes de que eso suceda, lo entendería. Nadie te juzgaría por escabullirte». Estaba tratando de despacharla. La quería fuera de la sala para que no fuera una mancha oscura y miserable en su noche perfecta. Cora lo miró. Realmente lo miró. Tenía un trozo de carne asada atascado entre los dientes delanteros. El jubón de terciopelo le quedaba un poco apretado en el estómago. No era un dios. No era un héroe. Era solo un hombre egoísta y corriente que la había partido en dos por una cara más bonita y una dote más rica. «Creo», dijo Cora lentamente. Su voz se escuchó por encima del estruendo del salón, «que me quedaré exactamente donde estoy, Garrick. Pero gracias por tu preocupación. Es conmovedor». Antes de que Garrick pudiera formular una respuesta, las pesadas puertas de roble al otro extremo del gran salón gimieron en sus goznes de hierro. Los violinistas dejaron de tocar abruptamente. La última nota murió con un horrible chirrido. El viento aulló a través de la entrada. Apagó una docena de antorchas de un solo soplido y sumió el fondo de la sala en la oscuridad. La temperatura en el salón se desplomó. El olor a grasa asada y vino barato fue aniquilado al instante. Lo reemplazó un aroma tan agudo y salvaje que a Cora le dolieron los dientes. Olía a congelación, a agujas de pino machacadas y a sangre fresca y húmeda sobre la nieve. El rey Alfa había llegado. El silencio se estrelló contra el gran salón como un peso físico. El caótico murmullo de cientos de lobos borrachos cesó al instante. Los únicos sonidos que quedaban eran el chisporroteo de las antorchas restantes y el aullido del viento fuera de la fortaleza. Cora se encogió contra la piedra húmeda, deseando poder fundirse en ella. El rey Alfa, Kalen de los páramos del norte, era una historia de fantasmas susurrada alrededor de las fogatas. Rara vez abandonaba su fortaleza en los picos escarpados.
No le importaba la política, ni los bailes, ni las pequeñas disputas de las manadas de las tierras bajas. Le importaba la guerra, las fronteras y la disciplina. Su presencia aquí era una anomalía, una aterradora ruptura del orden natural. Unos pasos resonaron en las losas, lentos, deliberados. Botas pesadas golpeando la piedra. De las sombras emergió el rey Kaelen. No vestía terciopelo ni seda. Llevaba cuero, hervido y pesado, marcado y picado por innumerables garras y espadas. Una gruesa capa de piel de lobo negro cubría sus enormes hombros, sujeta con un tosco broche de hierro. Era aterradoramente enorme, superando en altura a los guerreros más altos de la sala. Su rostro era un mapa de violencia. Una gruesa cicatriz irregular le cortaba la ceja izquierda. Le estiraba la comisura del labio en una permanente y ligera mueca de desdén. Sus ojos eran del color de un lago helado, pálidos, fríos y completamente desprovistos de piedad. Los señores y las damas se apresuraron a inclinarse y hacer reverencias. Caían como trigo ante una guadaña a su paso. Garrick, todavía a unos metros de Cora, empujó apresuradamente a Livia a un lado y se inclinó en una profunda y amplia reverencia. Agarró la mano de Livia, obligándola a hacer una torpe reverencia. Este era su momento. El rey caminaba directamente por su lado del salón. La ambición de Garrick prácticamente vibraba en él. Estaba listo para ser visto, listo para ser bendecido, listo para entrar en el círculo íntimo. Cora no se inclinó, no por desafío, sino porque sus piernas se habían bloqueado. La pura presión del aura del rey era sofocante. El aire se volvió denso, presionando sus tímpanos, haciendo que sus pulmones ardieran. El olor a escarcha y sangre era abrumador ahora, borrando por completo el nauseabundo olor a jazmín de Livia. Kaelen caminó por el pasillo formado por los cortesanos inclinados. No miró a izquierda ni a derecha. No acusó recibo de los murmullos de saludo. Se acercó a Garrick. La cabeza de Garrick estaba inclinada, pero Cora podía ver la sonrisa tensa y expectante en su rostro. Cambió ligeramente su postura, preparándose para levantarse y presentar a su nueva pareja. Abrió la boca, tomando aire para pronunciar las palabras formales de presentación. «Mi rey», comenzó Garrick. Kaelen no se detuvo, no hizo una pausa, ni siquiera miró hacia abajo. Simplemente pasó de largo junto a Garrick. Su pesada capa de cuero rozó el hombro de terciopelo ciruela de Garrick. Dejó una mancha oscura y húmeda a su paso. La boca de Garrick se cerró de golpe. Su rostro se sonrojó con un rojo oscuro y amoratado. El rey siguió caminando, directo hacia el rincón oscuro, directo hacia el pilar de piedra que goteaba. El corazón de Cora martillaba un ritmo frenético e irregular contra sus costillas. «Muévete», se dijo a sí misma. «Hazte a un lado. Inclínate. Haz algo». Pero su cuerpo no obedecía. Estaba congelada. Un conejo atrapado en la sombra de un halcón. Kaelen se detuvo. Estaba a menos de 1 metro de distancia. De cerca olía aún más peligroso. Bajo la escarcha y la sangre estaba el olor a ozono. El agudo sabor metálico del rayo justo antes de caer. Se cernía sobre ella. Una montaña de cuero oscuro y músculo. Cora agarró su copa de madera. Esperaba que la bofeteara por no inclinarse. Levantó la barbilla. Se negó a cerrar los ojos. Se negó a retroceder. El rey la miró fijamente. Sus ojos pálidos recorrieron su rostro. Observaron su agotamiento. Su piel pálida. El escote deshilachado de su vestido barato. Su pecho subía y bajaba en una respiración lenta y profunda, inhalando su aroma. Entonces sucedió lo impensable. El rey Kaelen, el carnicero del norte. El hombre que había arrancado las gargantas de alfas rivales con sus propios dientes. Movió su enorme peso. Su bota derecha raspó la piedra. El pesado cuero crujió. Se agachó. El movimiento fue fluido y aterradoramente controlado. Hueso y cuero se encontraron con la fría losa con un pesado y resonante golpe. El rey estaba arrodillado. Se arrodilló ante ella. Inclinó la cabeza en la sumisión última y absoluta de un lobo a su pareja. Un jadeo colectivo de horror absorbió todo el aire que quedaba en la sala. 100 copas se deslizaron de dedos sin fuerza, resonando contra el suelo. Cora dejó de respirar. La copa de madera en su mano se agrietó bajo la presión de su agarre. La cerveza barata se derramó sobre sus nudillos, goteando en el suelo a pocos centímetros de la rodilla marcada del rey. Miró la parte superior de su cabeza oscura, con la mente completamente en blanco. El dolor fantasma en su pecho desapareció de repente. Fue reemplazado por un infierno. La cerveza goteaba de la madera astillada de la copa de Cora. Gota a gota, caía sobre la piedra porosa, formando un charco peligrosamente cerca de la rodilla que Kaelen había presionado contra el suelo. No sentía los dedos. Las astillas de madera se clavaban en su palma, dibujando una fina línea de sangre que se mezclaba con la bebida barata. Pero su sistema nervioso se negaba a registrar el dolor. Todo su universo se había reducido a la enorme y oscura figura del rey, y al abrumador y aterrador olor a relámpago y hielo que emanaba de él. Esto estaba mal. Era un error cósmico y grotesco.
Los reyes no se arrodillaban. Ciertamente no se arrodillaban en los rincones húmedos y llenos de corrientes de aire de los salones provinciales ante hembras descartadas y agotadas que llevaban vestidos con olor al alcanfor de 3 años. Cora tragó saliva con fuerza. El sonido fue violentamente fuerte en su propia cabeza. Quería sentir el triunfo vengativo que las historias siempre prometían. Quería mirar a Garrick, ver su rostro pálido y retorcido de celos. No lo hizo. No miró a Garrick en absoluto. Estaba demasiado ocupada tratando de no hiperventilar. El pánico, frío y afilado como el gancho de un carnicero, se le enganchó bajo las costillas. El dolor fantasma de su vínculo roto con Garrick había desaparecido. Pero lo que lo reemplazó no fue un calor suave y sanador. Fue una gravedad aterradora. Se sentía como si estuviera al borde de un acantilado, la tierra desmoronándose bajo sus gastados zapatos de cuero, y el hombre arrodillado ante ella era el abismo que la arrastraba hacia abajo. Respira. La palabra fue un graznido bajo y gutural que vibró a través del suelo de piedra y subió directamente por las plantas de sus pies. Kailin no se había movido. No había levantado la cabeza. Su mirada permanecía fija en el dobladillo de su anticuado vestido gris pizarra. «Yo», empezó Cora, pero sus cuerdas vocales se paralizaron. Su garganta sabía a monedas y ceniza. «No estás respirando», afirmó el rey, su voz desprovista de suave consuelo. Era una orden, pesada y absoluta. Lentamente levantó la cabeza. El movimiento fue deliberado, telegrafiando su intención para no asustarla, como uno se acercaría a un perro rabioso atrapado. Sus ojos se encontraron con los de ella. De cerca, los pálidos iris azules estaban fracturados con fragmentos de gris oscuro, como el hielo que se agrieta sobre un río profundo y turbulento. No había suavidad en ellos. No había un romance instantáneo y arrollador. Solo había un reconocimiento primario y absoluto. La miró como un lobo hambriento mira una garganta abierta. Las rodillas de Cora finalmente cedieron. No se desmayó con gracia. Sus piernas simplemente se desenrollaron como un hilo barato y golpeó el suelo de piedra húmedo con fuerza. Su cadera crujió dolorosamente contra la superficie inflexible. La copa de madera se hizo añicos por completo, enviando un chorro de cerveza y astillas sobre las pesadas botas de cuero de Kailin. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores congelados. Alguien cerca del centro del salón, una mujer, dejó escapar un gemido de puro terror. Caer ante un rey era de esperar. Derrumbarse como una marioneta sin hilos y salpicar sus botas con la basofia de la taberna era un delito castigado con la ejecución. Kailin no se inmutó. No se puso de pie para llamar a sus guardias. En cambio, simplemente ajustó su postura, bajando de una rodilla para agacharse por completo en el suelo con ella. La pesada piel del lobo negro de su capa se derramó sobre las sucias losas, recogiendo polvo y grasa. No le importó. Su mano enorme y callosa se extendió. Cora retrocedió tan violentamente que su hombro se estrelló contra el pilar de piedra que goteaba detrás de ella. La condensación fría empapó instantáneamente la fina tela de su vestido, conmocionando su sistema. «No», dijo ahogadamente, apretándose contra la áspera mampostería. Su voz era débil, entrecortada y nada heroica. «No me toques». La mano del rey se detuvo en el aire. Sus dedos eran gruesos, envueltos en bandas de cuero, los nudillos marcados de blanco. Mantuvo la extremidad perfectamente quieta. Un depredador que se queda quieto para evitar que la presa huya. Retiró la mano lentamente, apoyándola en su propio muslo. «Estás aterrorizada», señaló. «No era una pregunta». «Estoy alucinando», replicó Cora, con la respiración superficial y frenética. «No he comido en 2 días. Mi vínculo fue roto esta mañana, y actualmente estoy sangrando en un charco de cerveza. Claramente estoy teniendo un brote psicótico inducido por el estrés». El labio superior marcado de Kailin se crispó. Fue un movimiento minúsculo, que desapareció tan rápido como apareció, pero alteró fundamentalmente la dura geografía de su rostro. «Está sangrando», repitió, bajando la mirada a su palma. Antes de que pudiera esconder la mano, el aire en la sala cambió. La pesada y paralizante presión del aura del rey se disparó, extendiéndose en una sofocante ola de dominio. La temperatura en el salón se desplomó otros 10 grados. Las antorchas que habían estado ardiendo de manera constante parpadearon y se apagaron, proyectando sombras largas y grotescas sobre los miembros de la manada reunidos. «Mi rey». La voz rompió el silencio como un plato que cae. Era Garrick. Cora apretó los ojos. Idiota. Absoluto idiota, suicida. Garrick había salido de la línea de cortesanos inclinados, la delicada mano de Livia cayendo de su brazo. Su rostro era un mosaico de rojo y blanco, la confusión luchando violentamente con su innata y arrogante necesidad de afirmarse. No podía comprender lo que estaba viendo. En su mente, Cora era los restos descartados. Era el ancla que lo arrastraba hacia abajo. No era la pareja del depredador alfa de los páramos del norte. «Mi rey», repitió Garrick, su voz un poco más firme, acercándose. «Ha habido un error. Esa hembra es Cora. Ella es...» Dudó.
Las palabras se atascaron en su garganta bajo el repentino y aplastante peso de la silenciosa atención de Kaelan. Es un recipiente roto. Nuestro vínculo fue roto. No está bien. Kaelan giró lentamente la cabeza. No se levantó. Permaneció agachado en el suelo húmedo, pero la amenaza que emanaba de su cuerpo lo hacía parecer de 10 pies de altura. Un recipiente roto, repitió Kaelan. La palabra sonaba extraña en su boca, áspera y metálica. Sí, señor. Garrick asintió con entusiasmo, sintiendo una oportunidad para salvar la situación, para devolver el foco de atención a donde pertenecía. Es inestable. Tuve que terminar nuestra unión por el bien de la manada. Carece de la fortaleza para los círculos íntimos. Si requiere una hembra de Highridge, hay muchas intactas. Kaelan se movió. No fue un movimiento humano. Fue una mancha borrosa de cuero negro y violencia cinética pura. Un segundo, el rey estaba agachado en el suelo. Al siguiente, había cruzado el 1,5 metros que lo separaba de Garrick. No desenvainó una espada. Simplemente agarró a Garrick por el cuello con una mano enorme y lo levantó por completo del suelo. Livia gritó, un sonido agudo y penetrante que finalmente rompió el silencio. Retrocedió hasta que tropezó con una bandeja de servir y cayó entre los juncos. Garrick se ahogó. Sus manos volaron para arañar inútilmente el agarre de hierro que aplastaba su tráquea. Sus piernas pateaban el aire. Su fina túnica de terciopelo ciruela se arrugaba alrededor de sus orejas. «Rompiste un vínculo con mi pareja», dijo Kaelan, su voz bajando una octava, sacudiendo el polvo de las vigas. El olor a ozono en la sala se volvió tan espeso que sabía a cobre en la lengua. Le vaciaste el pecho. La dejaste sangrando en un rincón. Y ahora me hablas de su fortaleza. «Mi rey», jadeó Garrick, con los ojos desorbitados, su rostro volviéndose de un feo color púrpura moteado. «Si alguna vez», susurró Kaelan, la quietud de su tono mucho más aterradora que un rugido, «vuelves a hablar de ella. Si alguna vez vuelves a mirarla, te arrancaré los pulmones a través de las costillas y se los daré de comer a los cuervos. Asiente si lo entiendes». Garrick logró un frenético movimiento de cabeza. Kaelan lo soltó. No lo arrojó a un lado ni lo tiró al suelo. Simplemente abrió la mano, dejando que Garrick se estrellara contra la dura piedra como un saco de grano mojado. Garrick golpeó el suelo tosiendo y con arcadas, acurrucándose en una bola apretada y patética, agarrándose la garganta magullada. El rey no le dedicó una segunda mirada. Le dio la espalda al teniente jadeante y caminó de regreso hacia Cora. Ella no se había movido. Seguía apretada contra el pilar húmedo, con el pecho agitado, observando la brutalidad casual que acababa de presenciar. Garrick era uno de los guerreros más fuertes de Highridge. Había derribado a lobos renegados del doble de su tamaño. Kaelan lo había aplastado como a una mosca molesta sin siquiera elevar su ritmo cardíaco. «Levántate», dijo Kaelan, mirándola. La rabia violenta había desaparecido de su voz, reemplazada por ese mismo tono inamovible y fáctico. Cora negó con la cabeza. «No puedo. Mis piernas». Kaelan no discutió. Se agachó, ignorando su protesta anterior, y deslizó sus manos bajo sus brazos. Su agarre fue completamente impersonal, pero en el momento en que sus manos cubiertas de cuero se cerraron sobre sus costillas, una sacudida de calor atravesó sus huesos. Pasó por alto la fría humedad de su vestido, pasó por alto sus músculos agotados y se estrelló directamente en la cavidad hueca y dolorida de su pecho. Ella jadeó, una brusca inhalación de aire, mientras él la levantaba sin esfuerzo. «Vienes conmigo», afirmó, soltándola en el momento en que estuvo firme sobre sus pies. «No puedo», tartamudeó Cora, el pánico surgiendo fresco y agudo. «Mi manada. El anciano Thomas. Tengo deberes. Remiendo los cueros de casa. No puedo simplemente irme». Era un argumento absurdo. Estaba discutiendo logística de lavandería con el soberano gobernante del norte. Kaelan la miró sin parpadear. «No tienes manada. El vínculo está roto. Ahora eres mía». Extendió la mano y desabrochó el pesado broche de hierro de su garganta. La capa de piel de lobo negro se deslizó de sus hombros. Con un solo movimiento fluido, la colocó alrededor de Cora. El peso de la prenda casi le dobló las rodillas de nuevo. Era pesada, olía intensamente a pino, sudor de caballo y al embriagador aroma subyacente del propio rey. La envolvió por completo, cayendo hasta el suelo, calentando instantáneamente su piel helada. «Camina», ordenó Kaelan. No le ofreció el brazo. No esperó a que recogiera sus inexistentes pertenencias. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar por el largo pasillo hacia las enormes puertas de roble, esperando que ella lo siguiera. Cora se quedó temblando envuelta en la capa de gran tamaño. Miró a la multitud. El anciano Thomas, el líder de su manada, estaba cerca de la mesa principal, con el rostro perfectamente pálido, la boca cerrada. No ofreció ninguna objeción. No hizo ningún movimiento para detenerla. Nadie lo hizo. Miró a Garrick, que todavía estaba de rodillas, jadeando, con los ojos fijos en el suelo, despojado de cada onza de su orgullo.
Livia lloraba en silencio entre sus manos. Cora se apretó la pesada piel alrededor de los hombros. El calor se sentía como una marca. Estaba cambiando una jaula por otra completamente diferente e infinitamente más peligrosa. Tomando una respiración profunda y temblorosa, pasó por encima de los restos de su copa de madera y siguió al rey fuera del salón. Salir de la fortaleza de Highridge fue como entrar en un cuchillo helado. El viento azotaba el patio abierto. Llevaba finas y cortantes partículas de nieve que picaban en las mejillas y hacían llorar los ojos. Cora hundió el rostro más profundamente en el grueso cuello de la capa de Kaelin. La piel le hacía cosquillas en la nariz, oliendo intensamente a pino machacado y masculinidad cruda. Era abrumador, ahogando por completo el persistente hedor de la grasa asada y el vino agrio del gran salón. Kaelin se movía con zancadas largas que devoraban el terreno, sus pesadas botas crujiendo ruidosamente en la nieve compacta. Sin su capa, solo llevaba la túnica de cuero marcada sobre su ancho pecho. La temperatura helada no parecía molestarle. Caminaba como si la tormenta fuera un inconveniente menor, completamente por debajo de su atención. Cora luchaba por seguirle el paso. Sus zapatos de cuero eran finos como el papel, totalmente inadecuados para los profundos ventisqueros que se acumulaban en el patio. Sus pies se entumecieron en segundos. Cada paso era un esfuerzo torpe y pesado, lastrado por el agotamiento, el shock y la enorme prenda que arrastraba detrás de ella como una cola real. «Mi rey». La voz del anciano Thomas llamó desde la puerta de la fortaleza, desesperada y débil por encima del aullido del viento. Kaelin se detuvo. No se dio la vuelta. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. El anciano Thomas bajó corriendo los escalones de piedra, resbalando ligeramente en el hielo. Mantuvo una distancia respetuosa de 20 pasos, inclinándose profundamente. «Mi rey, los caminos son traicioneros. La tormenta está empeorando. Hemos preparado los aposentos reales para usted. Por favor, hónranos con tu presencia esta noche». Cora se detuvo a unos metros detrás de Kaelin, apretándose la capa. La idea de una cama caliente, incluso una extraña, hizo que sus articulaciones dolieran de anhelo. Estaba tan cansada que sentía náuseas. Su visión se nublaba en los bordes, convirtiendo la nieve que caía en largas líneas borrosas. «Highridge no tiene ningún honor para mí», respondió Kaelin. Su voz se escuchó sin esfuerzo por encima del vendaval. «Tu teniente descartó públicamente a mi pareja. Tu manada permitió que se quedara sangrando en un rincón. Si me quedo entre estos muros esta noche, masacraré sistemáticamente a todos los varones en edad de luchar antes del amanecer». El anciano Thomas se atragantó. Retrocedió físicamente, subiendo un escalón en las escaleras heladas, con las manos levantadas en señal de aplacamiento. «Mi rey, no lo sabíamos. El vínculo fue. Traed vuestros caballos más fuertes a las puertas», interrumpió Kaelin con tono aburrido, despidiendo al anciano por completo. «Y provisiones. Partimos hacia los picos dentados de inmediato». Reanudó la marcha. Cora miró su ancha espalda, una nueva ola de pánico creciendo en su pecho. Los picos dentados, los páramos del norte. Era un territorio brutal e implacable de hielo y piedra. Las manadas de allí eran salvajes, vivían enteramente de la caza, en constante guerra con los renegados y los elementos. Nunca había estado más al norte de las fronteras de Highridge. Era costurera, cuidadora de perreras. No estaba hecha para el hielo. «Espera», jadeó Cora, corriendo para alcanzarlo. Tropezó, su pie congelado se enganchó en un adoquín oculto bajo la nieve. Se inclinó hacia adelante, preparándose para el duro impacto del suelo helado. Nunca llegó. Kaelin se giró con una velocidad aterradora, sujetándola por los antebrazos antes de que sus rodillas siquiera rozaran la nieve. Su agarre era firme, manteniéndola erguida sin ningún esfuerzo. El contacto físico envió otra violenta sacudida de calor a través de su sistema, subiendo por sus brazos y explotando en su pecho. Se sintió como tragar carbones calientes. «No puedes caminar con esos zapatos», observó, mirando sus pies congelados y temblorosos. «No puedo cabalgar hasta los picos dentados», replicó Cora. Sus dientes castañeteaban tan violentamente que se mordió la lengua. El sabor metálico de la sangre fresca inundó su boca, aumentando sus náuseas. «Moriré antes de que lleguemos al primer paso. No tengo pieles, no tengo provisiones, ni siquiera». Tragó saliva con fuerza. Las lágrimas que se habían negado a derramar dentro del salón finalmente amenazaban con caer. «Ni siquiera te conozco». Kaelin la miró. El viento agitaba su pelo oscuro alrededor de su rostro, enganchándose en la cicatriz irregular de su ceja. No parecía compasivo. Parecía un monumento de piedra analizando un defecto estructural en un edificio. «No morirás», afirmó. «No lo permitiré». Antes de que pudiera procesar la pura arrogancia de la afirmación, Kaelin soltó sus brazos, solo para inmediatamente enganchar un brazo detrás de su espalda y el otro bajo sus rodillas. La levantó del suelo con la misma facilidad que si fuera un fardo de leña seca. Cora jadeó,
instintivamente echando los brazos alrededor de su grueso cuello para estabilizarse. El cuero de su túnica estaba frío contra su mejilla, pero el cuerpo debajo irradiaba un calor asombroso, como el de un horno. «Bájame», exigió, aunque su voz carecía de autoridad real. Era un susurro débil y sin aliento. «Eres demasiado lenta», respondió Kaylin con calma, caminando hacia las pesadas puertas de hierro del patio, donde los mozos de establo ya se apresuraban a sacar 4 enormes y musculosos caballos de guerra. Las bestias resoplaban nubes de vapor blanco, sus cascos golpeando la tierra helada con golpes impacientes. Cora dejó de luchar. Dejó que su cabeza descansara contra su sólido pecho, sus ojos cerrándose involuntariamente. El olor a ozono y pino la envolvió, bloqueando el frío, bloqueando el terror de lo desconocido. Su cuerpo, traicionando por completo a su mente, reconoció la seguridad absoluta en su agarre. El cráter hueco y agonizante dejado por la traición de Garrick dejó de doler. El picor fantasma retrocedió, reemplazado por un ancla extraña y pesada. Lo odiaba. Odiaba que su lobo reconociera a este extraño como su hogar. Odiaba que su cuerpo se sometiera al vínculo tan fácilmente, anhelando el calor y la protección férrea que él ofrecía. Se sentía como una debilidad. Se sentía como perderse a sí misma de nuevo, solo horas después de ser descartada. «No quiero esto», susurró en el aire helado, sin estar del todo segura de si le hablaba a él o a sí misma. Kaylin se detuvo junto a un enorme semental negro. La bestia sacudió su pesada cabeza, mirando a Cora con ojos oscuros e inteligentes. El rey ajustó su agarre sobre ella, acercándola una fracción más a su pecho. No la miró, manteniendo la vista fija en el horizonte norte, donde los oscuros y afilados dientes de las montañas se clavaban en el cielo nevado. «No importa lo que quieras», dijo Caelan en voz baja, su voz un retumbo bajo su oído. «El vínculo está forjado. Eres mi pareja. Sobrevivirás al viaje. Gobernarás a mi lado y, finalmente, aprenderás a dejar de luchar contra tu propia naturaleza». La alzó, depositándola de lado en la silla del semental negro. El cuero de la silla estaba helado, un agudo contraste con el calor de sus brazos. Kaelen se montó detrás de ella con una gracia sin esfuerzo. Su enorme cuerpo la encerraba, protegiendo su espalda del viento cortante. La rodeó para agarrar las pesadas riendas de cuero. Sus brazos eran barras de hierro macizo a cada lado de sus costillas. «Agárrate», ordenó. Cora se aferró a la crin áspera del semental justo cuando Kaelen clavó los talones en los flancos de la bestia. El caballo se lanzó hacia adelante, saliendo de las puertas de Highridge y adentrándose en el blanco cegador y helado de la tormenta del norte. Detrás de ellos, las pesadas puertas de hierro se cerraron de golpe, sellando su pasado, su espalda y la única vida que había conocido. Por delante no había más que hielo, piedra y la aterradora gravedad del monstruo que la sujetaba con fuerza contra su pecho. La nieve se clavaba en su piel, expuesta como pequeñas y furiosas avispas. Las horas se convirtieron en una pesadilla continua y helada. Kaelen no redujo la velocidad del enorme semental negro, conduciendo a la bestia a través de ventisqueros que le llegaban al pecho. Cora había perdido la sensibilidad en los dedos de los pies, hacía mucho tiempo. Sus manos, enterradas profundamente en la gruesa piel del lobo negro de la capa del rey, estaban acalambradas y doloridas de tanto agarrar la crin áspera. Cada sacudida del caballo enviaba una nueva punzada de dolor por su columna vertebral. El cuero barato de sus zapatos no proporcionaba ningún aislamiento, y su vestido gris pizarra húmedo estaba pegado a sus piernas, congelado y rígido en algunas partes. Él era un muro de calor sólido detrás de ella. Esa era la única razón por la que no estaba muerta. Sus muslos flanqueaban los de ella, duros como el hierro e inamovibles, sujetándola a la silla. Su pecho descansaba contra su espalda, su latido, un golpe lento y constante que vibraba a través de sus costillas. Era exasperante. Su propio cuerpo la traicionaba a cada paso, inclinándose instintivamente hacia su calor, anhelando el pesado y dominante olor a ozono y pino. El nuevo vínculo, recién forjado y terriblemente profundo, zumbaba en sus venas como un cable con corriente. Exigía que se sometiera, se relajara y confiara en el depredador alfa a su espalda. Cora luchó contra él con cada onza de su fuerza de voluntad restante. Mantuvo la espalda rígida, negándose a desplomarse completamente contra él, incluso cuando sus músculos gritaban en protesta. «Estás quemando una energía que no tienes». La voz de Kaelen rompió el aullido incesante del viento. No fue una observación amable. Sonó como grava rozando el hierro. «Estoy perfectamente bien», mintió Cora. Sus dientes castañeteaban tan violentamente que se mordió la mejilla accidentalmente. Un nuevo sabor a cobre inundó su boca. Kaelen se movió detrás de ella. Una mano enorme soltó las riendas para agarrar su cintura. Sus dedos se clavaron más allá de la gruesa piel, presionando directamente en sus costillas. «Estás temblando tan violentamente que el caballo lo siente. Deja de luchar contra mí». «No estoy luchando contra ti», espetó, aunque su voz carecía de veneno real.
Era débil y delgada. Simplemente estoy tratando de no congelarme pegada a tu armadura. Él no discutió. En cambio, la atrajo completamente contra su pecho, eliminando el pequeño espacio que ella había mantenido obstinadamente. La pura fuerza de su calor la envolvió, derritiendo instantáneamente la escarcha que se había acumulado en su cuello. Se sintió como entrar en una forja. Un suave e involuntario suspiro escapó de sus labios antes de que pudiera cerrarlos. La humillación le quemó las mejillas más que el viento. Odiaba esto. Odiaba necesitarlo. Hacía solo unas horas había sido un recipiente descartado, lamentando un vínculo de 5 años que Garrick había roto con todo el peso emocional de sacar la basura. Ahora, se aferraba al Rey del Norte, completamente a su merced, atada por un imperativo biológico que no había pedido. El cielo comenzó a teñirse de un crepúsculo negro violáceo y amoratado. El terreno cambió bajo ellos. Las colinas onduladas de las tierras bajas dieron paso a pendientes empinadas y traicioneras. La nieve disminuyó, reemplazada por rocas negras y afiladas que desgarraban el viento aullante. Esta era la frontera de los páramos. Caelan finalmente tiró de las riendas. El semental redujo la velocidad a un paso pesado y humeante, abriéndose camino con cuidado a través de un estrecho paso de montaña. El viento aquí estaba ligeramente bloqueado por las imponentes paredes de granito, pero la temperatura se desplomó aún más. El aire era fino, con un fuerte olor a azufre y a hielo antiguo e inalterado. Bebe. Caelan detuvo de repente el caballo por completo a la sombra de un saliente. Desenganchó una gruesa cantimplora de cuero del cuerno de la silla y se la pasó por encima del hombro. Cora la miró. Sus manos estaban demasiado congeladas para soltar la capa. No puedo. Un pesado suspiro vibró contra su espalda. Caelan se estiró, descorchando la cantimplora con los dientes, escupiendo el tapón de madera en su palma. Le inclinó la cabeza hacia atrás con una mano áspera y callosa contra su mandíbula, presionando el pico de cuero contra sus labios agrietados. El agua estaba violentamente fría. Golpeó su estómago vacío como una piedra. Tuvo arcadas, girando la cabeza violentamente. Lentamente, ordenó Caelan, sujetando su mandíbula con firmeza, ignorando por completo su resistencia. Estás deshidratada. Bebe o te lo meteré por la garganta a la fuerza. No era una amenaza. Era un simple hecho logístico. Cora cerró los ojos, tragando el líquido helado en pequeños y dolorosos sorbos. El agua corría por su barbilla, empapando el cuello de su gastado vestido, pero logró mantenerla en el estómago. Suficiente. Caelan apartó la cantimplora, volviendo a taparla. No le ofreció comida. Sabía que su estómago no la retendría. En cambio, volvió a clavar los talones en el semental. Estamos a 2 horas de la fortaleza. Intenta no morir antes de que lleguemos. Sería un desperdicio de un viaje difícil. Cora dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad sollozo. No había poesía en él, ni grandes declaraciones de amor eterno, solo supervivencia brutal y pragmática. Dejó caer la cabeza hacia atrás contra su hombro, finalmente demasiado agotada para mantener la postura rígida. El crujido rítmico de los cascos sobre la piedra la arrulló en un oscuro y sin sueño semisueño. El olor a relámpago era su única ancla en el vacío. Piedra rozó contra piedra, un chirrido masivo y agonizante que arrancó a Cora de su fracturado agotamiento. Se enderezó de un tirón en la silla, sus músculos gritando en protesta, rígidos y bloqueados por el frío glacial. Se habían detenido. Ante ellos se alzaba una fortaleza que no parecía construida. Parecía tallada violentamente en la roca viva de la montaña. No había agujas gráciles, ni delicadas ventanas de cristal, ni estandartes ondeando al viento. Era una estructura brutalista masiva de granito gris oscuro, agazapada agresivamente en la ladera de un pico escarpado. Braseros de hierro ardían a lo largo de las almenas, proyectando largas sombras sangrientas sobre la nieve. Las puertas, 2 losas de hierro macizo y oxidado, se estaban abriendo con un chirrido, tiradas por cadenas invisibles que gemían. Esto era Ironhold, la sede del Rey Alfa. Parecía una tumba. El olor la golpeó al instante. Highridge había olido a cerdo asado, perfume barato y tierra húmeda. Ironhold olía a carnívoro crudo e indómito, a pelaje mojado, a humo de leña, a sangre fresca y a un penetrante olor subyacente a ozono que reflejaba el propio aroma de Caelen, pero carecía de su pureza absoluta. Era el olor de 100 depredadores letales hacinados en una jaula de piedra. «No muestres miedo», murmuró Caelen en su oído, su aliento caliente contra su piel helada. «Lo olerán y te pondrán a prueba». «No tengo miedo», mintió Cora, su voz quebrándose ligeramente. Su corazón martillaba un ritmo frenético, como el de un pájaro, contra sus costillas. «Estás aterrorizada. Tu pulso es errático y hueles a pánico agrio. La franqueza de Cailin era tan brutal como el paisaje. Suprímelo. Eres la pareja del rey. Actúa como tal». Espoleó al semental hacia adelante. Cabalgaron a través del oscuro arco de las puertas, entrando en un enorme patio al aire libre. El viento se cortó, pero el frío permaneció, atrapado entre los muros de piedra.
El patio no estaba vacío. Docenas de lobos, algunos en sus formas humanas, otros completamente transformados, estaban esperando. No había vítores, ni reverencias, ni líneas formales de cortesanos. Estos eran guerreros. Vestían pieles pesadas y cueros marcados. Sus rostros estaban curtidos, sus ojos duros y salvajes. Muchos llevaban heridas frescas y abiertas que apenas estaban cosidas, sangrando libremente sobre la nieve compacta. Observaron al semental negro entrar en un silencio absoluto e inquietante. Cora apretó su agarre en la capa de piel del lobo. Los ojos que la taladraban no eran compasivos como los de los miembros menores de la manada en High Ridge. Eran analíticos. Estaban juzgando su peso, su resistencia, su olor. Miraban su vestido gris, pizarra pasado de moda, y su cuerpo tembloroso, y la encontraban muy deficiente. Kailin detuvo al semental en el centro del patio. Pasó la pierna por encima del cuerno de la silla, cayendo a la tierra helada con un golpe seco que agrietó el hielo bajo sus botas. La pura fuerza de su presencia pareció hacer retroceder medio paso a los miembros de la manada reunidos. No les dijo ni una palabra. Simplemente se volvió hacia Cora, levantando sus manos marcadas hacia ella. Ella dudó. Cada músculo de su cuerpo estaba bloqueado. La idea de mover las piernas le daban ganas de llorar. «Ven», ordenó en voz baja. Cora respiró superficialmente, agarrando sus antebrazos. La sacó de la silla como si no pesara nada. En el momento en que sus zapatos finos como el papel tocaron el suelo helado, sus piernas entumecidas se doblaron. Sus rodillas golpearon la nieve con fuerza, rasgando la tela de su vestido. Un bajo murmullo colectivo recorrió el patio. Un sonido de desdén. La pareja de un rey no se caía. La humillación, caliente y completamente corrosiva, inundó las venas de Cora. Quemó el frío glacial, quemó el agotamiento, quemó los fantasmas persistentes de Garrick y Livia. Estaba absolutamente condenada si se arrodillaba en la tierra para estos extraños salvajes. Kaelen se agachó para levantarla, pero ella apartó sus manos de un empujón. Fue un gesto estúpido y suicida. Nadie rechazaba al rey alfa delante de su manada. El patio quedó en silencio absoluto. La tensión se hizo palpable, lo suficientemente pesada como para ahogar. Los ojos pálidos y helados de Kaelen se entrecerraron, cayendo sobre donde ella estaba arrodillada en la nieve. No se movió. Dejó caer las manos a los costados, observándola. Cora clavó sus dedos sangrantes y congelados en el hielo áspero. Sus articulaciones crujieron. Sus músculos gritaron, vibrando de fatiga. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Y lenta, dolorosamente, se puso de pie. Se tambaleó violentamente. Su visión se volvió gris en los bordes, pero bloqueó las rodillas y se mantuvo en pie. No miró a Kaelen. Miró directamente a la multitud. Una mujer se adelantó desde la primera línea de guerreros. Era excepcionalmente alta, su pelo rubio tejido en intrincadas trenzas de batalla. Una marca de garra fresca y dentada le recorría desde la sien hasta la mandíbula, goteando lentamente gotas de carmesí. No llevaba capa, solo una pesada armadura de cuero que dejaba sus brazos tatuados al descubierto ante el frío cortante. La mujer se acercó a Cora. Sus movimientos eran fluidos, depredadores. No miró a Kailin en busca de permiso. Simplemente caminó directamente hacia Cora, deteniéndose a centímetros de distancia. Cora se mantuvo firme, aunque sus instintos le gritaban que ofreciera su garganta en sumisión. La mujer era fácilmente el doble de fuerte que ella. La guerrera rubia se inclinó, su nariz rozando el cuello de la gruesa capa de Kailin que cubría los hombros temblorosos de Cora. Inhaló profunda y ruidosamente, absorbiendo el aroma de Cora. Olió la lana húmeda del vestido viejo, el sudor rancio del terror, el débil eco persistente de un vínculo roto y la abrumadora marca fresca del reclamo de Kailin. Durante un largo y agonizante momento, la guerrera miró a los ojos de Cora. Cora sostuvo la mirada. No parpadeó. Se concentró por completo en no derrumbarse, vertiendo cada onza de su ira y amargura en mantener la espalda recta. La guerrera retrocedió. Se limpió una gota de sangre de la mandíbula con un pulgar calloso, su expresión ilegible. «Huele a pena vieja y a cerveza barata», anunció la guerrera al patio, su voz ronca y fuerte. Luego miró directamente a Kailin. «Pero se mantiene en pie cuando sus huesos se están congelando. No se romperá». Kailin no sonrió. No pareció aliviado. Simplemente asintió una vez. «Su nombre es Korra», afirmó Kailin, su voz resonando sin esfuerzo en las paredes de granito, cargada de una autoridad absoluta e incuestionable. «Es el ancla de mi sangre. Es la reina de los páramos. Quien la mire con falta de respeto perderá los ojos. Quien la toque con malicia perderá las manos». Se volvió hacia Cora, su expresión volviendo a esa máscara de piedra ilegible. No le ofreció el brazo ni intentó cargarla de nuevo. Sabía que ella acababa de trazar una línea en la nieve, demostrando su propia y terrible terquedad. «Camina», ordenó, señalando las pesadas puertas de hierro de la fortaleza interior. Cora se apretó la enorme capa, sus dedos dejando leves manchas de sangre en la piel oscura. Le dolía la cadera por la caída en High Ridge.
Sus pies eran bloques de hielo entumecidos, y su estómago se revolvía con un vacío nauseabundo. Pero mientras pasaba junto a la guerrera marcada, junto a los ojos salvajes y vigilantes de la manada del norte, mantuvo la barbilla perfectamente nivelada. Estaba entrando en un brutal infierno helado, encadenada a un monstruo. Pero ya no pensaba volver a arrodillarse. Los goznes de hierro gimieron, un sonido como el de una bestia moribunda mientras las enormes puertas se cerraban detrás de ellos. La ausencia inmediata del viento aullante dejó un silencio resonante en los oídos de Cora. Rápidamente fue reemplazado por el crepitar de enormes chimeneas y el pesado y rítmico golpeteo del martillo de un herrero en algún lugar profundo de las entrañas de la fortaleza. El interior de Ironhold era tan implacable como su exterior. Sin tapices, sin juncos para suavizar las losas, solo roca desnuda manchada de hollín y el abrumador olor a grasa animal derretida y acero caliente. La visión de Cora se nubló. El repentino cambio de temperatura, del frío mortal al calor sofocante, fue el golpe final para su maltratado sistema nervioso. Sus rodillas, que se habían mantenido tan tercamente firmes en el patio, finalmente cedieron por completo. No golpeó el suelo. Kaelen la atrapó. No la levantó dramáticamente. Simplemente le sujetó el brazo con una mano enorme, levantándola con un gruñido agudo e involuntario. «Ya has terminado de actuar», murmuró, su voz una baja vibración que pasó por alto sus oídos y retumbó directamente contra su caja torácica. Le soltó el brazo y, en un movimiento fluido, se agachó para meter el hombro en su abdomen, levantándola en un brutal y eficiente agarre de bombero. «Bájame», graznó Cora. Su voz sonaba como cristal machacado. La sangre se le subió a la cabeza, provocándole una profunda náusea. «No», respondió Kaelen. Subió la sinuosa escalera de piedra, sus pesadas botas resonando en las paredes curvas. No respiraba con dificultad. Ella era un saco de grano para él, un problema logístico que debía ser transportado del patio a sus aposentos. Llegaron a una pesada puerta de madera. Kaelen la abrió de una patada. Los aposentos del rey Alfa eran una habitación cavernosa y escasamente amueblada, dominada por una chimenea rugiente lo suficientemente grande como para asar un buey. El calor golpeó a Cora como un golpe físico. Kaelen caminó hasta el centro de la habitación y la depositó en una enorme cama con un marco de hierro oscuro y sin pulir, apilada con pieles gruesas y ásperas. Cora se arrastró hacia atrás en el momento en que su espalda tocó las pieles. El pánico, caliente y agudo, atravesó la niebla del agotamiento. Se llevó las rodillas al pecho, acurrucándose en una apretada bola defensiva. Su vestido gris pizarra mojado se pegaba a su piel, rígido por la nieve derretida y la suciedad. Kaelen no se abalanzó sobre ella, ni siquiera la miró. Caminó hacia el hogar, desabrochó las pesadas correas de cuero de su armadura y dejó caer la pechera al suelo de piedra con un estruendo ensordecedor. Debajo, llevaba una simple túnica de lino manchada de sudor que se adhería a la musculatura gruesa y marcada de su espalda. Agarró un atizador de hierro y apuñaló violentamente los leños ardientes, enviando una lluvia de chispas naranjas por la chimenea ennegrecida por el hollín. «Quítate el vestido». Cora se congeló. Su corazón se estrelló contra su esternón. «¿Perdón?» Kaelen se giró. La luz del fuego proyectaba profundas sombras demoníacas sobre la cicatriz irregular que dividía su ceja. «Tu ropa está mojada. Tienes congelación leve en las extremidades. Si te quedas con esa tela húmeda, te dará fiebre, y no tengo tiempo para cuidar un cadáver. Quítatelo». No fue una seducción. Fue una orden, pronunciada con el mismo tono plano y fáctico que usaba para mandar a sus guerreros. Arrojó una pesada manta de lana seca al borde de las pieles. «Envuélvete en eso. Deja el vestido en el suelo. Haré que alguien lo queme». «Es mi único vestido», susurró Cora, su voz temblando con una mezcla de frío y una profunda y paralizante vulnerabilidad. «Huele a baúl de alcanfor y al rechazo de otro hombre», afirmó Kaelen brutalmente. «Se quema». Le dio la espalda, volviendo su atención al fuego. Le estaba dando privacidad. Fue una cortesía discordante y totalmente inesperada de un hombre que acababa de amenazar con arrancar los pulmones de un teniente. Las manos de Cora temblaban tanto que apenas podía manipular los baratos botones de hojalata de su cuello. Sus dedos eran torpes, bloques de carne entumecidos. Luchó contra la tela mojada, su respiración entrecortada en pequeños y patéticos jadeos, aterrorizada de que se diera la vuelta, aterrorizada de que perdiera su escasa paciencia. Finalmente, logró quitarse la prenda empapada, quedándose en ropa interior delgada y gastada. Agarró la pesada manta de lana, envolviéndola tan apretadamente alrededor de sus hombros que sintió sus propias clavículas crujir. Hecho, graznó. Kaelen se giró. Caminó de regreso a la cama, ignorando el vestido descartado. Se sentó en el borde del colchón. El marco de hierro gimió bajo su enorme peso. Extendió la mano y le agarró el tobillo. Cora se estremeció, tratando de liberarse a patadas, pero su agarre era un grillete de hierro. Le acercó el pie, apoyándolo en su grueso muslo.
No se molestó en desatar los cordones de cuero de sus zapatos arruinados. Sacó un cuchillo de caza de su cinturón, una malvada hoja dentada de acero oscuro, y cortó el cuero barato con un solo movimiento brutal, despegando la ruina congelada de su piel. Su pie tenía un tono moteado y horrible de azul y blanco intenso. «No te muevas», advirtió Kaylin en voz baja. Dejó caer el cuchillo y envolvió sus 2 enormes y callosas manos alrededor de su pie congelado. El calor de su piel era asombroso. Se sintió como ser sumergida en agua hirviendo. Cora gritó. El sonido salió de su garganta, crudo y agonizante. A medida que los nervios muertos despertaban violentamente, el dolor era insoportable. Se sentía como 1000 agujas oxidadas clavándose en sus huesos. Se agitó, pateando salvajemente con la otra pierna, pero Kaylan simplemente absorbió los golpes. Cambió su peso, inmovilizando su pierna libre bajo su pesado antebrazo mientras mantenía su agarre de tornillo en su pie helado. «Respira», ordenó. Su voz un retumbo bajo. «Deja que arda». El dolor significa que el tejido está vivo. Lágrimas calientes y espesas rodaron por las mejillas de Cora. Odiaba llorar. No había llorado cuando Garrick rompió el vínculo. No había llorado cuando él paseó a Livia por el gran salón, pero la pura e insoportable intimidad de este deshielo violento rompió algo dentro de ella. Sollozó, sus dedos retorciéndose en las ásperas pieles debajo de ella. Kaylan no ofreció palabras de consuelo. No le acarició el pelo. Simplemente sostuvo su pie contra el horno de su cuerpo, esperando que su agonía pasara con la paciencia estoica e inamovible de una montaña. Lentamente, el ardor insoportable se desvaneció en un dolor profundo y pesado. El blanco antinatural de sus dedos dio paso a un rojo intenso y enojado. Solo entonces soltó su pie. Repitió el mismo proceso brutal con el otro. Su rostro, una máscara de total concentración, completamente inmune a sus sollozos. Cuando ambos pies estuvieron desnudos e irradiando calor, se levantó, se limpió las manos en su túnica de lino y se alejó. Cora yacía acurrucada de lado, temblando violentamente bajo la lana áspera, con el pecho agitado. La habitación olía a cedro quemado, a cuero viejo y al abrumador sabor metálico del aroma del rey. Era aterrador. Era completamente extraño. Sin embargo, mientras el picor fantasma en su pecho, el espacio hueco que Garrick había dejado, permanecía perfectamente, profundamente silencioso, Cora se dio cuenta de una verdad horrible. Ya no lloraba por su antigua vida. Solo estaba aterrorizada de sobrevivir a la nueva. El sueño la golpeó como una pesada piedra arrojada a un pozo oscuro. No hubo sueños, ni ecos desvanecidos de la risa tintineante de Livia, ni el olor a jazmín. Solo estaba el calor pesado y sofocante de las pieles, y el crepitar rítmico del hogar. Cuando Cora finalmente abrió los ojos, la iluminación en la cámara no había cambiado, pero el profundo dolor de agotamiento que sentía en los huesos había pasado de ser una alarma estridente a un dolor sordo y manejable. Sentía la garganta como papel de lija. Su boca sabía a cobre viejo. Se movió bajo las pesadas pieles. Le palpitaban los pies, envueltos en vendas de lino frescas y secas. Se apoyó en los codos. La gruesa manta de lana se deslizó hasta su cintura. Kaylan estaba sentado en una pesada silla de madera cerca del fuego. No la estaba mirando. Sostenía un trozo de armadura de cuero marcada sobre sus rodillas, clavando metódicamente un punzón de hierro a través del grueso cuero, cosiendo una profunda marca de garra con hilo encerado. Se había quitado la túnica manchada de sudor. Su torso era un mapa de violencia extrema. Profundas cicatrices blancas entrecruzaban su pecho y costillas, algunas irregulares y viejas, otras rosadas y enojadas. Un enorme tatuaje negro de la cabeza de un lobo gruñendo cubría su pectoral izquierdo. Sus mandíbulas envolvían por completo su clavícula. Olía diferente ahora. El borde afilado y agresivo del ozono se había desvanecido, reemplazado por una profunda y oscura terrenalidad. Savia de pino, humo de leña y algo más oscuro, como el olor de una tormenta justo antes de que rompa a llover. «Dormiste durante 18 horas», dijo Kaylan. No levantó la vista de su trabajo. Tiró del grueso hilo con fuerza. Su pesado bíceps se contrajo con el esfuerzo. Cora tragó saliva con fuerza. «Tengo sed». Kaylan dejó la armadura en el suelo de piedra. Se levantó, su enorme cuerpo bloqueando la luz del fuego, y cogió un pesado jarro de hierro de una pequeña mesa de madera. Caminó hasta el borde de la cama y se lo tendió. Cora lo alcanzó. Sus dedos rozaron sus nudillos. El contacto envió una aguda e involuntaria descarga de calor por su brazo, que se instaló profundamente en su pecho. Le arrebató el jarro, apretándolo contra su pecho como para protegerse de la corriente. El agua estaba violentamente fría y sabía ligeramente a hierro, pero la bebió con avidez. El agua se derramó por su barbilla para gotear sobre su clavícula. Kaylan la observó. Sus ojos pálidos y fracturados siguieron la gota de agua hasta que desapareció bajo el borde de la manta de lana. No se apartó cuando ella bajó el jarro. Se quedó de pie sobre ella, una masa intimidante e inamovible. «¿Por qué?», preguntó Cora. Su voz era ronca, despojada de su habitual armadura cínica.
¿Por qué te arrodillaste? La mandíbula de Kaelan se tensó. La cicatriz irregular que dividía sus cejas se distorsionó ligeramente. Le quitó el jarro vacío de las manos temblorosas y lo dejó en el suelo con un golpe sordo. ¿Crees que fue una maniobra política para avergonzar al teniente de Highridge? Garrick no es lo suficientemente importante como para que el rey de los páramos juegue a juegos políticos con él, respondió Cora rotundamente. Soy una cuidadora de perreras de 26 años. Tengo malos dientes, no tengo dote y cero influencia política. Hay 100 hembras en tu propia manada más fuertes y rápidas que yo. Quiero saber por qué te pusiste en ridículo delante de una sala llena de gente de las tierras bajas. Kaelin dejó escapar una exhalación baja y áspera. Sonó casi como una risa, pero su rostro permaneció completamente sombrío. Apoyó sus enormes y marcadas manos en el piecero de hierro de la cama, inclinando su peso hacia adelante. Las cadenas de su aura oscura, la pesada presión dominante que generalmente saturaba el aire a su alrededor, se retrajeron de repente. Por primera vez desde que irrumpió en el gran salón, se sintió completa y aterradoramente vulnerable. No entiendes la naturaleza de la sangre de un alfa, dijo Kaelin en voz baja. La aspereza de su voz había desaparecido, reemplazada por una honestidad cruda y aterradora. No es una bendición, es un ruido constante y ensordecedor. Cada latido de cada lobo en ese patio, lo siento. Cada gota de miedo, cada pico de ira, cada disputa menor resuena en mi cráneo. Es una presión que aplasta la columna vertebral. La miró, sus ojos pálidos ardiendo en los de ella. Cuando entré en ese salón en Highridge, el ruido era ensordecedor. El hedor de sus pequeñas y patéticas ambiciones me hizo querer masacrarlos a todos solo para comprar un momento de silencio. Levantó la mano derecha de la barandilla de hierro. Se acercó lentamente, telegrafiando su movimiento tal como lo había hecho en el suelo de piedra húmedo. No tocó su piel. Dejó que sus nudillos ásperos y marcados rozaran el borde de la manta de lana que cubría su hombro. Y entonces te olí, susurró Kaelin. Cora dejó de respirar. El calor que irradiaba su mano se filtró a través de la gruesa lana, hundiéndose directamente en su pecho dolorido. Olías a cobre. A pena vieja y agotamiento absoluto, continuó Kaelin, su voz bajando a un áspero graznido. Pero debajo de eso, olías a un ancla. En el momento en que mis ojos se fijaron en ti, los gritos en mi cabeza se detuvieron. La presión desapareció. El mundo se volvió completa y hermosamente silencioso. Mi bestia no vio a una cuidadora de perreras con un vestido arruinado. Mi bestia vio el único puerto tranquilo en un mundo hecho enteramente de violencia. Así que me arrodillé. Cora lo miró fijamente. Los muros cínicos y amargos que había construido alrededor de su corazón durante los últimos 5 años temblaron. Esto no era un cuento de hadas, no era un caballero ofreciendo salvación. Era un monstruo que se ahogaba, y ella era su oxígeno. El peso puro y abrumador de su dependencia la aterrorizaba más de lo que su ira jamás podría hacerlo. Estoy rota, dijo Cora, su voz temblando violentamente. Mi vínculo fue roto. Estoy hueca. Kaelin bajó la mano. Dio un paso atrás, la máscara del rey brutal volviendo firmemente a su lugar. La vulnerabilidad momentánea desapareció, tragada por completo por el depredador implacable. No estás hueca, estás excavada, afirmó Kaelin, su tono plano, fáctico y completamente absoluto. Y tengo la intención de llenar el espacio. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la pesada silla de madera, recogiendo su armadura marcada y el punzón de hierro. No pidió su permiso. No esperó su aceptación. Simplemente se sentó a la luz del fuego y reanudó el paso del pesado hilo a través del cuero muerto, atando la realidad de ella a la suya con cada tirón. Cora se apretó la manta de lana alrededor de los hombros. Afuera, el viento aullaba, desgarrando violentamente los muros de piedra de la fortaleza. Adentro, el fuego chasqueaba y escupía. El picor fantasma en su pecho había desaparecido por completo, reemplazado por un peso sólido, aterrador y ardiente. Estaba atrapada en la jaula de hierro del norte, atada a un carnicero que la necesitaba más de lo que necesitaba sus propios pulmones. Cerró los ojos, escuchando el pesado sonido del punzón atravesando el cuero, dándose cuenta finalmente de la terrible verdad de su existencia. Había sobrevivido a la traición. Ahora, solo tenía que sobrevivir a la devoción. La sangre y el hielo forman una corona pesada, y la supervivencia de Cora en Ironhold apenas ha comenzado. ¿Dejará que la devoción brutal del rey la convierta en una reina? ¿O los fantasmas de su pasado la arrastrarán de vuelta a la nieve? Si esta inmersión cruda y sin complejos en la política de los hombres lobo y el romance oscuro te ha enganchado, dale al botón de me gusta para ayudar al algoritmo. Comparte este video con un amigo que aprecia a una protagonista ferozmente imperfecta. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Deja un comentario abajo con tus predicciones para la nueva pareja reinante de Ironhold.